Bueno, muy buenas tardes, señores. Sean todos bienvenidos al webinar denominado Certificación LEED Caso Venezuela. Es un placer para nosotros compartir nuestra visión y experiencia en estos casos. El webinar tendrá una duración de 45 minutos. Y bueno, estamos usando ahorita actualmente una plataforma que se llama GoToWebinar. Tienen abajo, y a su derecha, un lugar donde podrán hacer sus preguntas. Tendremos al final 15 minutos para responder algunas de ellas, y las otras pues quedarán para al final enviárselas por correo electrónico, ¿sí? Bueno, en este momento les presentaré a María Paulini. Ella estará a cargo ahora de la presentación. Y bueno, sean todos muy bienvenidos. Hasta luego. María, puedes comenzar. Hola, buenas tardes. Gracias, Eduardo. Gracias a todos los participantes que nos acompañan hoy. En efecto, yo soy arquitecto de la Universidad Central de Venezuela. Tengo 13 años de experiencia profesional y de esos 5 en la consultoría, en sustentabilidad, específicamente para la certificación LEED, que es el tema que nos reúne hoy. Bueno, la idea es que sea una conversación grata, sencilla, accesible, enfocándonos en el caso de Venezuela y, bueno, cuáles son los problemas ambientales o en las ciudades o en los centros urbanos y cuál es la manera en que nosotros podemos aprovechar al LEED como una herramienta para buscar soluciones a esos temas. A ver. Bueno, la introducción va a partir por eso, hablar un poco del origen de la certificación, de cuáles son los aspectos de la certificación, el proceso, o sea, de las pautas requeridas, la presencia, un poco entendiendo el contexto de competencia en América Latina en cuanto a proyectos registrados y proyectos certificados. Ya les hablaré de la diferencia y cuál es el espacio en que nosotros podemos participar. El caso de Venezuela, de nuevo entendiendo cuáles son los problemas urbanos y cuáles son las posibles herramientas que otorga LEED para afrontar esos problemas. Ahorita mencionamos 9 que van como en relación a las categorías o temas que abarca LEED. Finalmente, el caso de Bepica como un caso exitoso en la primera certificación LEED del país, un tremendo esfuerzo y un gran logro. Y bueno, unas breves palabras de conclusión con una sesión de preguntas y respuestas que espero sea satisfactorias para ustedes y bueno, también cualquier comentario será como muy bien recibido. La idea es que de nuevo esto sea una conversación amena y fluida. En el caso inicial, LEED empezó con la formación en 1993, ustedes se dan cuenta entonces ya esto tiene tiempo. Se formó el Consejo de Construcción Sustentable en Estados Unidos, o el Green Building Council, y la idea es que este equipo de profesionales de diferentes disciplinas querían transformar la manera en que se estaba construyendo y aportar las prácticas sustentables. Y entonces nació en el año ya 2000, como más consolidado, la herramienta LEED o este conjunto de prácticas. Entonces es una guía, es como unas pautas que se siguen para entonces incorporar todos los atributos sustentables en diferentes modalidades. Eso dependiendo de la tipología del edificio, hay unos requerimientos siempre referidos a los mismos temas en cuanto a energía, agua, materiales, etcétera, pero que van a irse ajustando dependiendo de las necesidades de cada edificio. En el año 2008, entonces surge el Instituto de Certificación de Industria Sustentable. Esta es una identidad independiente que está relacionada con el Green Building Council, pero el GBCI se encarga de revisar
los proyectos y el de avalar o de acreditar a los profesionales que están llevando el proceso. En este caso yo soy Professional Lead Green Associate, un examen que yo tuve que presentar, una preparación que yo tuve que dar para entonces ser acreditada. Y esto se hace un poco para que no hubiese conflicto de intereses entre lo que es el ente recopilador de las pautas o de las normativas, de los estándares de LEED, y el ente revisor de los proyectos. Y esto habla un poco de la ética o de esa idea de tener la revisión de una tercera parte, como un inspector que avala que el trabajo que uno hizo es el adecuado y que cumple con todos los requerimientos. Sobre el LEED específicamente, bueno, LEED plantea 7 temas principales y 2 categorías complementarias, y la idea es medir la huella ambiental, social y económica de un proyecto. Y esto es súper importante porque se entiende que sustentabilidad involucra estas 3 dimensiones, no solamente el aspecto ambiental, pero además lo que significa el factor social y el desarrollo económico también. Y en base a estas 3 patas, por decirlo así, de la sustentabilidad, es que todos los requerimientos del LEED van enfocados, ¿ok? Y en general lo que se considera LEED es una herramienta, insisto, como que procura dar una guía, una pauta, una ruta de acción para el proceso de diseño, construcción y operación. Esto también es uno de los aspectos para mí más valiosos de LEED, y es porque LEED funciona no solamente durante el diseño o en el momento en que se toman las decisiones del proyecto, pero además en la etapa de construcción y finalmente en la operación. Porque además una de las lógicas que se plantea la sustentabilidad es la vida útil o todo lo que significa el proceso de un edificio. Insisto, desde su inicio, su momento de emplazamiento, su construcción, de cómo se hace, cómo se construye o cómo se desarrolla la obra, y además cómo opera y cómo se mantiene ese edificio. Por eso hay diferentes tipologías también, o diferentes versiones, modalidades de la normativa. Y esto además involucra a todos los especialistas, y ya lo vamos a ver más adelante. ¿En qué se basa LEED? Bueno, LEED es un sistema, de nuevo, de medición, ¿verdad? Y donde uno va sumando puntos. Ahora, pero no solamente es suficiente sumar puntos. Hay una serie de condiciones mínimas que debemos de cumplir, que además son los MPR, o Minimum Program Requirements, y estas condiciones mínimas van relacionadas con el lugar, los límites del sitio y la escala del edificio. Toda vez que nosotros constatamos que nuestro proyecto, o nuestra estructura, o nuestro espacio cumple con esas condiciones mínimas, nosotros podemos empezar a decir, ok, vamos a postular a la certificación. Pero además hay un estándar mínimo base, que son los prerequisitos, que son obligatorios. Ok, si cumplimos esas 2 primeras instancias, entonces vamos por los créditos, que esos sí son optativos, y de nuevo van a depender de cada una de las categorías. Yo les mencionaba el tema del agua, de la energía, de los materiales. Y en base a cada una de esas categorías nosotros vemos si nuestro proyecto tiene oportunidades y cuál es el potencial para entonces sumar puntos. En la medida en que sumamos más puntos, más alto es nuestra calificación, y por lo tanto se considera que es un edificio con unas características mucho más fortalecidas en cuanto a sustentabilidad. Entonces, es una visión como muy sencilla de lo que puede significar una evaluación de un proyecto y hacer tangible lo que para nosotros llamamos sustentabilidad. Yo les comentaba además que el LEED se adapta o es flexible de acuerdo a las necesidades de cada proyecto. Entonces encontramos diferentes modalidades para casas, para vecindarios, si es para un interior comercial, bien sea una tienda o sea una oficina, si es para un edificio de oficinas que se va a alquilar, entonces también hay una modalidad. Si es para un edificio corporativo, tiene también una versión,
o si es para escuelas, sitios de salud u hospitales, o incluso para hoteles también hay una versión, y para centros comerciales. Además, está la categoría o la modalidad de edificios existentes en la que yo he trabajado, y es donde yo creo, esta es una visión muy personal, va a ser el siguiente paso, porque muchos proyectos están enfocados desde el inicio en la parte del diseño y de la construcción, pero lo que viene a futuro es que muchos edificios existentes van a mejorar sus operaciones y mantenimiento a partir de esta guía, porque la experiencia que yo tengo en Bolivia ha sido muy positiva, y donde además con poco, o sea, si el edificio está en las condiciones óptimas, obviamente, hay poco costos de inversión. Entonces, lo más importante, y por lo que hacemos todo este esfuerzo de reunir prerequisitos y créditos y de sumar puntos, es lograr un mejor desempeño, una mayor calidad y durabilidad del proyecto. Lo que hace LEED es que canaliza todo el esfuerzo y lo hace tangible de nuevo, no solamente para los inversionistas o para los desarrolladores, pero también para los ocupantes. En el caso de América Latina, la presencia de proyectos es bastante alta en países como Brasil, México, Chile y Colombia. Ellos llevan la delantera en ese sentido. Bueno, Brasil y México, por razones obvias, además el volumen es increíble. Pero estos son proyectos además que están en proceso. Los proyectos registrados son en proceso o están en vías de, y que tienen la intención de certificarse, y donde vemos que ciertamente hay una presencia importante. Pero estos proyectos todavía no han conseguido la certificación, están registrados. El primer paso es ese, es decir, yo me quiero certificar, me anoto en el registro, opto por la plataforma LEED Online, que es la plataforma donde uno recauda toda la información del diseño, de la construcción o de la operación, si es un edificio existente, y eventualmente, toda vez que cumplimos los requerimientos y son revisados por la institución, entonces obtenemos la calificación. Y de esos proyectos aprobados, apenas Brasil es el que tiene más presencia. Entonces, y donde, de nuevo, hay mucho menos volumen en los demás países. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, que hay 12 proyectos registrados, hay apenas 2 proyectos certificados. Y esto para un poco te da luces de que porque tiene miedo a afrontarse a estos temas de certificaciones o de cumplimiento de las normas ISO. Lo que hacen es al revés, eso facilita el proceso. Estos señores es simplemente hacer las cosas bien, o lo que yo llamo un poco de aplicación de sentido común o el deber ser. Y lo que he tenido en experiencia es que en América Latina es factible. Esto para un poco desmitificar la lógica de que esto se juega en otras ligas. No, señores, esto es posible en las realidades de nuestros países. De los problemas más importantes, yo les iba a mencionar 9, un poco relacionando los problemas con las herramientas LEED o con los temas que abarca LEED, un poco para que vean el gran espectro que hay en esta certificación o la versatilidad que ofrece. Entonces vamos a enumerar algunos. En primer lugar, bueno, la falta de coordinación, creo que es manejo de todos, que hay una falta de claridad en los objetivos y las constancias en el cumplimiento de las metas de sustentabilidad. No hay una proyección al tema sustentable del país.
Y tampoco hay una colaboración integrada de los principales actores, donde ni siquiera se aporta en la parte como de asesoría con expertos, donde falta, donde hay un vacío de incorporar a expertos dentro de las políticas, sean públicas y privadas, pero donde haya una incidencia o una ruta a seguir. En ese sentido, LEED considera, a partir de su categoría proceso de diseño integral, que es la inicial, entiende esa lógica de trabajo colaborativo, donde todas las partes involucradas del proyecto, desde el diseñador, o sea, del arquitecto, del inversionista, del constructor, de los especialistas sanitarios, de electricidad, de paisajismo, es una de las ramas también muy importantes al momento de definir el consumo de agua del edificio. Incluso los proveedores de quienes van a instalar los equipos, de quienes van a instalar los materiales, todo ese equipo en conjunto multidisciplinario se reúne y procura soluciones más eficientes, donde se aprovechan las sinergias. En mi experiencia es lo ideal que estén todos abocados a esa meta común. De nuevo, la claridad de las metas es fundamental, porque además a la larga eso reduce los costos de operación. En los proyectos que he trabajado, en la medida en que hemos logrado que el ingeniero de aire entienda la lógica de los consumos de energía y el arquitecto entienda el peso que tienen los materiales en la envolvente o de cómo se va a comportar el interior del edificio, entonces logramos que hayan reducciones de consumos de energía, porque van a operar mejor los equipos, pero además va a quedar un espacio con mejores condiciones para los ocupantes. Y esto significa que a lo largo del proceso de la toma de decisiones también van a haber menos cambios, entonces también menos costos, porque otras veces me ha sucedido que si no hay claridad en esas metas y si todos los integrantes no están aprovechando el aporte de los otros especialistas, se requiere reevaluar y se requieren entonces cotizaciones nuevas y todo eso es tiempo y todo el tiempo es dinero. Entonces hay una disciplina que te otorga LEED, un trabajo colaborativo de proceso de diseño integral donde todos participan y donde se establecen metas, donde se establece un cronograma de actividades con responsables asignados. Otro de los problemas es la planificación, entendiendo que hay falta de continuidad y actualización de los programas donde no se considera la conservación de áreas protegidas y mucho menos el crecimiento controlado o debidamente planificado, donde no hay rigor con el parque automotor y la red de transporte público. Sabemos la incidencia que eso tiene no solamente en el comportamiento de la ciudad, pero además en la calidad de aire y del ruido. Y dentro del LEED, la categoría locación y transporte reconoce la importancia del sitio o la ubicación del edificio para mejorar la calidad de los ocupantes, entendiendo no solamente la movilidad de las personas que van al lugar de trabajo o si es que van a su casa, pero cuál es la accesibilidad a servicios básicos. Y esto un poco pensando de nuevo, en cómo el entorno influye sobre el proyecto o cómo el proyecto debería procurar emplazarse o ubicarse en un lugar que ya tenga estos aspectos considerados. Y en ese sentido también el transporte público es un valor increíble como promotor, como medio alternativo, también para reducir las emisiones de carbono y lo que ya es conocimiento de todos, la incidencia en cuanto al cambio climático. Otro aspecto también importantísimo es el mantenimiento y cómo la falta de cuidado de las áreas verdes, en general no solamente temas de poda, riego y tratamiento de árboles, pero cómo eso incide en el funcionamiento, insisto, también como de las ciudades, pero incluso a nivel ya de sitio o lugar del edificio, en el funcionamiento para evitar problemas a futuro. Hay una lógica en LEED de pensar de cómo se diseña el proyecto y cómo se construye, donde hay un rigor de proteger el entorno, de
reducir el impacto sobre los vecinos, pero además cómo se aprovechan las condiciones del lugar. Pasan, por ejemplo, por las características de la envolvente, porque toda esa materialidad va a tener una incidencia, no solamente, por ejemplo, en las escorrentías de las aguas de lluvia, pero además en la medida en que los materiales sean altamente reflectivos, va a haber menor consumo de energía, es decir, el equipo de aire va a trabajar, no van a tener que trabajar el doble para compensar la temperatura absorbida por el material y por lo tanto se reducen los costos de operación. Pero en general todo eso influye también sobre la calidad del espacio interior y sobre el bienestar de los ocupantes. Temas como por ejemplo la selección de plantas, mencionada nuevamente el aporte o la importancia de que un paisajista trabaje en conjunto con la selección de las plantas porque eso va a definir el consumo de aguas, pero además el manejo de plagas, por eso tiene también unos controles que influyen incluso en la salud de los ocupantes, de cuál es el sistema de insecticida, etcétera. Y todo esto, insisto, se reduce en menores costos de operación. Uno de los aportes más importantes o de los que se reconoce o que es más visible es en los costos de operación. Todo lo que sea sustentable en la medida en que sea mucho más eficiente reduce los costos. Pero otra de las características que también se está valorizando ahora en temas de sustentabilidad o de edificios sustentables es la calidad de los espacios o de las estructuras y en este caso también el exterior forma parte de cómo va a funcionar el proyecto. Para el manejo del agua también hay problemas muy graves, yo creo que también todos lo estarán viviendo con respecto a las aguas servidas y al suministro de agua potable, donde no hay control de los niveles de toxicidad y donde además un aspecto muy importante es el derroche del uso de agua, porque las tarifas no reflejan lo que significa o el esfuerzo que requiere llevar el servicio. Son tarifas muy económicas por debajo de la media a nivel internacional, donde no hay una educación al usuario de hacer un consumo responsable del recurso y donde además no hay mantenimiento de las instalaciones, entonces las pérdidas o las fugas de agua por los artefactos es inmensa porque no hay un control, no hay un sistema de medición que identifique las fallas. LEED en ese sentido aporta a partir de la categoría de manejo de agua con la implementación o la instalación de artefactos y sistemas de consumo controlado, bien sea por pulsadores o temporizadores de la grifería o por sistemas de doble descarga de los watercloak, de los urinarios que también hay sin agua. Esto también es indispensable, una debida educación a los usuarios, porque me ha pasado en muchos casos que el sistema de dual flush o este sistema de doble descarga de los watercloak la gente no está acostumbrada y entonces pulsa 2 veces y a la larga termina siendo el peor. Entonces, todas las medidas o estrategias que sean de infraestructura, de mobiliario, también deben de ir acompañadas de una educación o una debida enseñanza para que los usuarios aprendan y se familiaricen con el sistema y entiendan cuál es la nueva lógica. Que de nuevo, esto pasa por eliminar el derroche, yo creo que es responsabilidad de todos y es el compromiso de cada uno de los usuarios de entender que no porque es barato, yo voy a tirarlo a destajo o esa práctica de usar mangueras, por ejemplo, que es muy común acá, en otros países que es mucho más controlado porque el servicio es costoso, que es lo que debería de ser. Hay un racionamiento autoimpuesto por el bien de todos igualmente. Entonces, el sistema de medición es fundamental y eso tampoco está muy bien incorporado acá, donde no hay una lógica de seguir cuáles son los puntos, o sea, de medir y llevar un rigor de cuáles son los puntos donde hay pics en el consumo y donde podemos mejorar la instalación y donde hay posibles fallas. Y en ese sentido, bueno, Hipnótica a partir de los sistemas de automatización son una tremenda herramienta porque te permite llevar
no solamente esa idea de confort, de sistema de prendido y apagado automatizado como una idea de lujo, pero en general, si uno lo plantea a nivel eficiente, es mucho mejor, donde se emplean sistemas de sensores en el momento en que se necesitan, y lo que te ayuda es eso, a controlar y a disminuir el consumo. Y en ese sentido reduce los costos de operación, no solamente de temas del uso de recursos, pero además porque evitas que el equipo trabaje el doble sin necesidad. Entonces el equipo también tiene un mantenimiento, o sea, o tiene una vida útil como mucho más larga, o está como mejor empleado. Me pasaba en un proyecto donde lamentablemente ellos tenían funcionando el chiller activamente para todo el edificio por una sala de servidores, y entonces nos dimos cuenta que realmente era ineficiente. Entonces el equipo trabajaba el doble por una sola sala, mientras que el edificio no estaba completamente ocupado, pero la escala y los pics eran increíbles. Entonces pequeñas prácticas ayudan muchísimo a reducir el consumo y los costos de operación. Y otros temas como a nivel de tecnología también, pensando en sistemas de reciclado de agua que pueden ayudar a disminuir la dependencia del suministro local, y yo creo que esto aplica no a futuro, pero ya inmediatamente, de cómo se puede aprovechar las condiciones de clima para reducir la dependencia del servicio, pero además para reducir el impacto ambiental. Entonces, insisto, todas estas lógicas o medidas se implementan no por un sistema que venga a futuro o una realidad que venga a futuro. Esto ya se está haciendo porque además es una necesidad actual. En caso de energía no es menor también el problema de la dependencia, el incentivo de trabajar con las fuentes convencionales y todo lo que repercute a nivel de cambio climático con respecto a la combustión de material fósil, pero además lo que ha significado en Venezuela con las fallas de los sistemas, porque además no hay una promoción de las energías alternativas. Puedo mencionar, por ejemplo, el caso de Chile. Chile tiene una de las tarifas más altas de electricidad, y donde el incentivo para promover la energía alternativa es el costo, y donde se habla de eso, de un parque solar que se va a instalar en el norte, creo que va a ser hasta ahora de los más grandes en América del Sur. Entonces tú dices, esas lógicas están a la mano, es tecnología, además hay aporte financiero de instituciones, y por eso la COP21 fue súper importante porque generó ese fondo verde, donde podemos optar países en desarrollo a ese financiamiento para promover ese tipo de tecnologías que van a ser beneficiosos no solamente a nivel ambiental, pero para los usuarios finales. Entonces, hay alternativas. Y hay problemas también del derroche de uso de energía, que eso no va a cambiar si el usuario no se compromete y si no hay una rectificación de las tarifas, además una campaña de concientización y el uso, bueno, de nuevo, esto toda vez que se resuelve el tema de los proveedores, pero donde además se promueva el uso de los equipos eficientes, ¿no? En contra de lamentablemente la oferta no está todavía abierta, pero donde uno debería apuntar. Y en temas, en ese sentido, el LEED considera que la energía y la atmósfera también juegan un papel importante, donde nosotros trabajamos con una simulación energética del proyecto, esto al inicio de la etapa de diseño, y donde tomamos las decisiones o donde se procura anticipar el comportamiento de los sistemas. Y aquí es fundamental, de nuevo, el diseño pasivo y el conjunto, la selección de los sistemas activos o de todos los equipos. Se puede llegar a reducir hasta un 30% el consumo de energía. Esto significa, insisto, menores costos de operación, pero además donde la medición y la revisión constante de los consumos es fundamental.
insisto, la lógica del edificio de que es un bien perdurable pasa por eso, que nosotros garanticemos que el edificio tiene una proyección a futuro que va a seguir vigente y que va a seguir siendo sostenible, porque insisto, las tarifas actuales no van a ser las que van a futuro, las que van a funcionar a futuro, las que se van a aplicar a futuro, pero además por esa lógica del servicio que está fallando constantemente, que nosotros debemos buscar unas alternativas. La energía renovable es una opción con los paneles solares, por ejemplo, donde uno puede reducir esa carga y generar su propia energía, aunque sea para iluminación, porque además entiendo, hay una lógica también de que en la medida en que nosotros tengamos menos demanda en el edificio, menor va a ser la necesidad de energía. Esto suena redundante, pero lo cierto es que si yo necesito incorporar una planta eléctrica y yo tengo equipos más eficientes, esa planta eléctrica en escala y en espacio van a ser menor. Igual que el parque solar, si yo estoy interesado, como por ejemplo es el caso de Bepica, que tienen techos solares, con paneles solares, entonces en la medida que yo tengo equipos más eficientes, menor va a ser mi consumo y por lo tanto menor va a ser la demanda. Entonces todo esto aporta a una lógica no solamente ambiental, pero además económica, de operación, de mantenimiento, de reparación, etcétera. Para el tema de los materiales o de lo que significa también la gestión de residuos, va de la mano las dos cosas. No solamente lo que genera el edificio, pero además lo que queda en el edificio como instalación de materiales. En el país, bueno, hay un pobre manejo de la basura doméstica, igualmente que la electrónica, porque no hay una infraestructura ni la educación para el reciclado, no hay cultura del reuso, donde además hay poco control de las autoridades, donde no participan los proveedores. Hay programas a nivel internacional que buscan que el proveedor también se haga responsable y recolecte, toda vez haya como una especie de acuerdo con el cliente, que toda vez que cumplas la vida útil de ese material se recolecta o ellos pueden llevarlo a los centros de producción y entonces el proveedor se hace cargo de desecharlo o de incluso el ideal siempre que ellos lo aprovechen dentro de su cadena de manufactura. Y en ese sentido también las personas tienen que ser activas, tienen que estar involucradas, porque en general si uno no considera lo que es el ciclo de vida del edificio, sino simplemente se queda con el diseño y la construcción, estás perdiendo la oportunidad hay países donde el reciclado funciona y donde se pueden aprovechar todo ese material para reducir la demanda de materias primas, pero incluso a nivel que he tenido la oportunidad, insisto, en Chile de trabajar en oficinas que tienen, o en edificios residenciales, donde hay la presencia de contenedores que recolectan, por ejemplo, papel. Cuando es el caso de oficina de arquitectura, sabemos que generan altos volúmenes de papel con los planos, pero además en los edificios donde se recolectan las tapas de plástico, y esas tapas de plástico sirven para fundaciones que finalmente las llevan a los lugares de recolección, y esas fundaciones, bueno, tienen ese aporte adicional, y lo único que tiene que hacer el usuario finalmente es colocarlo en el contenedor adecuado. Pero todas esas iniciativas, de nuevo, generan dinero, insisto, son aprovechadas por fundaciones, son movimientos privados que aprovechan y seguramente aquí también hay espacio para eso. En el caso de LEED, yo hablaba de eso, de cómo reducir la demanda de materia prima y en ese sentido el reuso de las instalaciones puede también significar una reducción en los costos de adquisición si se aprovecha una estructura ya existente. Eso además significa contribuir con el medio ambiente. Hay políticas de no imprimir papel, por ejemplo, en oficinas que ayudan también a eso, a reducir el volumen y aporte al medio ambiente. Pero además todo ese material que se puede aprovechar en los materiales sustentables como contenido de reciclado o si son de rápida renovación, como por ejemplo el bambú o las maderas certificadas, pues son maderas de bosque debidamente
autorizados. Eso significa, porque tienen un control de calidad riguroso, durabilidad para el edificio, menor costo de operación y bienestar para los ocupantes, porque generalmente son controles que se hacen, son materiales acreditados o avalados por una tercera parte. A nivel también de promoción de economía local, los materiales, al ser regionales, también aportan a activar y a reducir la carga de emisiones de CO2 por transporte. Y nos damos cuenta que, de nuevo, esta lógica de ser sustentable aporta en muchísimos aspectos y benefician no solamente al edificio, pero al entorno. En el caso del espacio interior, lo que significa la habitabilidad, vemos que hay un problema como de poco criterio en el diseño para aprovechar la luz natural y la ventilación, y lo que significa reconocer el entorno. O sea, para LEED es fundamental el bienestar del ocupante. Y en ese sentido, bueno, Venezuela tiene unas condiciones increíbles para eso, para que el diseño pasivo intervenga y aproveche la condición de luz, la condición también de ventilación, dependiendo de la ubicación y de cómo se pueden llegar a rangos de temperatura óptimos para el confort del ocupante, donde además hay una incidencia de hasta un 25% de aumento en la productividad, y por eso la calidad del espacio interior es tan importante, donde hay temas como de humedad, de temperatura o de acumulación de polvo o incluso de sustancias químicas dentro de los materiales instalados que van a repercutir en los problemas de instalaciones, problemas como de las instalaciones del proyecto, pero además sobre la salud de las personas. Y en la medida en que uno lleve, por eso, súper importante el diseño, la construcción y finalmente la puesta en marcha y la ocupación del edificio, llevar un rigor en ese sentido va a permitir que también haya menos ausentismo a la larga, porque tú das las condiciones mínimas óptimas para que el ocupante se desarrolle debidamente, y a la larga eso también tiene una incidencia. Si uno lo ve en el aspecto comercial, en espacios de venta se ha demostrado que todas esas ganancias en espacio, en calidad del espacio, repercuten en el volumen de ventas. Entonces, de nuevo, el tema de sustentabilidad es rentable, es aprovechable para todas las instancias, para el edificio a nivel ambiental, pero sobre todo también a nivel del usuario. En el caso de la educación, que es bastante deficiente, vemos que hay una falta de sustancia en las campañas educativas, porque entiendo que hay hay muchos medios que están conversando el tema de la sustentabilidad o de la eficiencia relacionada a un tema de escasez, y eso es lo que quisiera también romper con ese estigma, porque lo que es eficiente también es positivo, ¿ok? Y donde hay una falta de asesoría con los expertos. Por eso el tema de la sustentabilidad no es algo puntual, esto es algo que se va a proyectar a lo largo y que se va a hacer, y es algo que todos deberíamos estar involucrados, porque además los cambios climáticos, todos los efectos que se están dando ahora son tangibles, porque los problemas de inundaciones o de altas sequías, que además estamos sufriendo también por temas de servicios de energía y de agua, están sucediendo. Entonces, debería haber esa lógica de respuesta no inmediata, pero a largo plazo. Y no hay esa campaña, hay una lógica inmediatista que no debería de ser. En el caso de innovación en diseño, esta es una categoría especial que aporta puntos adicionales si uno supera la media. Entonces, toda vez que nosotros cumplimos con nuestros requisitos, prerequisitos y créditos, y sumamos créditos, a nosotros nos dan un punto más si nosotros superamos ese estándar. Pero además si nos preocupamos por educar, por incentivar esta lógica de reconocer lo sustentable o todo lo que se hizo. En la imagen ustedes pueden evidenciar, es un recorrido que se planteó a lo largo de un proyecto
donde cada una de las estaciones, por llamarlo de una manera, identifican cuáles son los atributos sustentables. Si eventualmente tenía que ver con los chiles, cuáles fueron los equipos, entonces hay una responsabilidad en el consumo energético, o si tenía que ver con el uso de bicicletas, porque hay una lógica de uso de transporte alternativo, de cuál fue las luminarias que se emplearon a nivel de exteriores, de cuál fue la recolección de aguas de lluvia, cuál fue el sistema de riego y cuál eventualmente también eran los espacios. En este caso hay una idea de hacer los espacios no fumadores, igual acá por norma no se puede, pero entonces generar cada uno de los puntos se visualizaban como algo tangible. Fíjense, todas las medidas que nosotros estuvimos aplicando en el proyecto y que finalmente estaban ahí para el usuario. Eso es lo que yo quiero que entiendan hoy, o que se vayan con esa idea hoy de LEED. LEED es tangible, es algo que se ve, que se percibe, que se disfruta además. En general, bueno, yo les hablaba de eso, de la rentabilidad de los proyectos y que eso es por la reducción de los consumos operativos, pero además es mucho más atractivo. Y a nivel de estudios se ha identificado que hasta un aumento en 30% de las ventas y de 17% en el alquiler, porque cada vez la gente reconoce la calidad de los espacios con atributos sustentables. Entonces, pensamos en algo sustentable, no solamente relacionado con el tema ambiental, o no solamente relacionado con el tema económico por su rentabilidad o reducción de costos operativos, pero además a nivel social y de cómo se influye en la calidad de los espacios o en el bienestar de las personas, en su confort. A nivel de difusión, también hay un problema muy complejo con respecto a el conocimiento de los efectos de cambio climático. Yo lo he mencionado a lo largo de esta conversación, de los problemas que atañen a todos y que están sucediendo ahora. Esto no es en 10 años, en 20 años, esto está pasando ahora, y donde es necesario involucrar a las personas, donde además no hay una plataforma de consulta que unifique las iniciativas, porque hay muchísimo trabajo independiente de procurar eso, incentivar, o sea, promover la sustentabilidad, pero están disgregados. No hay una lógica de unificar el esfuerzo y de informar sobre las actividades que se están haciendo. Y en ese aspecto de la difusión, LEED trabaja con la prioridad regional. Esta es una categoría que también como que reconoce cuáles son las necesidades según la región y premia si uno responde, si el proyecto en este sentido aporta a esa necesidad. En el caso de Venezuela, de las que se ven como más urgentes, de las necesidades más urgentes, está la protección de áreas sensibles, la recuperación del hábitat, la gestión de las aguas de lluvia, la reducción del agua exterior. Un poco lo que se hizo en cada una de las categorías que yo les he venido conversando hasta ahora, donde se plantea la limpieza y mejoras del entorno, donde hay una activación de la economía. Esto de nuevo, la importancia de reconocer la relación del edificio con el entorno. A nivel de agua se logró hasta un 40% de ahorro en el consumo interior y un 100% del consumo exterior. Esto tiene que ver con la necesidad de riego, y donde además se aportó con un 50% de reciclado de las aguas de lluvia. En la categoría de energía, ellos plantearon hasta un 12% de ahorro de energía en el consumo anual, y se generó hasta un 10% de energía también con respecto al consumo anual. En el caso de materiales, ellos lograron recuperar un 95% de la estructura del edificio. Esto además es un proyecto muy bonito porque de nuevo no solamente
impulsó no, porque ellos están ubicados en las minas de Baruta, pero además tuvo la visión de mantener la estructura existente, prolongando la vida útil de ese edificio, bajando ¿cómo decir? La inversión inicial de construir un edificio desde cero, pero además el impacto ambiental, que eso significa en reducción de volumen de basura. E incluso ya al aprovechar esa estructura, ellos también lograron una recolección de hasta un 75% del material generado durante la obra. Los espacios a nivel de calidad interior, 90% de las estaciones tienen acceso a vistas al exterior, y en la categoría de innovación, de nuevo, a partir del reciclado de las aguas de lluvia y a partir de la instalación de los paneles solares, ellos lograron tener ese puntaje. Este es un breve resumen de la conversación que tuve con el equipo, donde se les planteaba, bueno, que ellos describieran un poco cuáles habían sido los desafíos y las oportunidades durante ese proceso de certificación, y además, sobre todo, pensando en la realidad país Venezuela. ¿Cuáles habían sido los motivos para que ellos decidieran certificarse? Entre los desafíos más importantes encontramos el primero, que tiene que ver con la evaluación o la simulación energética, y ellos reconocieron que, bueno, que fue muy importante el aporte de los expertos, de un asesor con experiencia, que supiera atender a los requerimientos de la certificación. En el tema como que tiene relación con los materiales, lamentablemente no consiguieron las fichas técnicas requeridas para avalar los índices ¿cómo se llaman? Los niveles de compuestos orgánicos volátiles en los adhesivos, sellantes, pinturas y lacas de piso. Esto si uno quiere ir por ese punto, es mandatorio, o sea, es obligatorio tener ese respaldo, y lamentablemente el proveedor no los pudo facilitar. Entonces, bueno, esos fueron condicionantes que ellos encontraron a lo largo del proceso, pero en cambio, como oportunidades, ellos lograron, de nuevo, la instalación del parque solar fotovoltaico más grande en Venezuela, en una construcción de un edificio, y es el equivalente a un 10% del consumo eléctrico. De hecho, ellos me plantearon que la iluminación prácticamente estaba cubierta por la generación de los paneles solares. Y a nivel también de recolección de aguas de lluvia, ellos logran hasta un 80%, que significa aproximadamente una semana de autonomía. De nuevo, estos casos, Venezuela, realidad del país, y que se hizo acá. Y finalmente, en el tema también de materiales, donde toda la recolección de esos escombros durante la obra fueron donados a la construcción de calles y aceras. Esto, de nuevo, me parece muy bonito, porque no solamente le diste vida útil a un material que estaba desechado, pero que además contribuiste con la ciudad y construiste parte. En Chile, por ejemplo, puedo mencionar el caso de que muchos edificios estaban aportando para la construcción de parques. Estos se hacían como unos rellenos inertes, donde después finalmente se iban a construir canchas y finalmente se iban a construir parques o espacios recreativos. Y esto surgió irónicamente por el tema del terremoto. Entonces, o sea, problemas como críticos se convierten también en oportunidades, y eso también es valioso rescatarlo de acá, donde el edificio de Beapica vio oportunidades y las aprovechó. En general, ellos también aportaban a la contribución del saneamiento y la limpieza del entorno. Yo les hablaba de cuáles eran las condiciones del lugar, donde habían talleres y donde el espacio estaba como comprometido con una actividad industrial. Entonces, ellos, al tener este edificio, bueno, también reactivaron el comercio, porque muchas de las personas entonces iban a comprar a las adyacencias. Además, bueno, hay una lógica también de atender el bienestar de los usuarios. Hay unas encuestas que ellos pasan constantemente para medir el confort térmico, pero incluso un poco más allá, ellos facilitan un plan de entrenamiento. Hay una instalación, un gimnasio para todos los empleados, que motiva la actividad física
una asesoría, o sea, hay un supervisor o un entrenador que sigue y que además te da unas indicaciones alimentarias, etcétera. Entonces hay una lógica también de beneficiar o de ser responsable con el empleado. El fundamental motivo por el que ellos deciden certificarse es un poco por ese compromiso con el medio ambiente y porque ellos también lo tienen con el país y con las futuras generaciones, y entendiendo que esto marca un precedente y que les da a ellos, o sea, una posición favorecida o a la vanguardia de los edificios sustentables en Venezuela. Ya para cerrar, de mi consideración, bueno, la certificación LEED es un sello de calidad accesible, o lo que yo le llamo el deber ser, al alcance de todos, porque de nuevo esa es la experiencia que tengo. Hay barreras importantes a sortear, pero bueno, el caso de Bepica es un ejemplo tangible de que se puede hacer, de que es exitoso y de que además tiene como muchos beneficios que no pasan solamente por el tema ambiental. Y a nivel de región encontramos que ciertamente hay muchos proyectos registrados, pero no necesariamente están certificados, y donde nosotros tenemos entonces ese espacio para competir y recuperar en tiempo e innovación, porque están las condiciones del lugar dadas, porque hay oportunidades de aprovechar el diseño pasivo, pero también para aprovechar todo lo que es la incorporación de tecnologías, no solamente esto de sistemas de generación de energía o de recolección de agua de lluvia, pero lo que significa la automatización, sistemas de control, etcétera. Y finalmente, bueno, lo que yo considero que es un reconocimiento internacional que te plantea con un aspecto diferenciador, que también habla de una imagen positiva o de un aporte importante como marca del cliente, y que además te coloca en un ranking internacional, o sea, que cumple como un nivel alto de calidad. Creo que entonces estamos listos para las preguntas. Ok, buenas tardes. Ok, María. Sí, tenemos aquí una pregunta de el señor Marco Terán. El señor Marco pregunta, ¿cuáles son los dos proyectos que fueron aprobados por LEED en Venezuela y qué certificación recibieron? Ok, el proyecto Bepica, que es el que les expuse hoy, el de Vector Verde. El de Bepica es un edificio corporativo, el de Vector Verde es un edificio de oficinas que se va a alquilar. Ese está en Por la Mar, en Margarita. Y el de Bepica está aquí en Caracas. Ok. Tenemos una segunda pregunta de Lisette. Ella pregunta, ¿cuál es el segundo edificio certificado en Venezuela? Vector Verde. Vector Verde. Muy bien. Sí. Bueno, De hecho, toda esta información hay un directorio que pone disponible el USGBC, el Green Building Council, donde tú puedes buscar los proyectos, hay unas tablas donde tú puedes buscar los proyectos por países, y de ahí es que uno saca toda esta data, de uno sabe cuántos proyectos están asociados a la tipología de certificación, ¿ok? Si es un edificio existente, o sea, si es un edificio core and shell, estos edificios que son de alquiler de oficinas o edificios comerciales para alquiler, o si es un edificio new construction, que es un edificio como de ocupación completa o de administración unitaria, pues, digámoslo así. Y ahí tú puedes ver si hay de salud, si hay de, o sea, dependiendo, tú puedes optar, toda esa información está disponible, porque además la idea es que cuando tú obtienes la certificación, tú formas parte de ese ranking, o sea, ya tú estás en ese directorio, y ahí tú puedes ver todos los detalles de cuáles han sido tus logros. Porque claro, cuando uno obtiene un diploma, uno lo que quiere es celebrar y uno quiere decírselo a todo el mundo. Entonces, esta lógica de eso, de difundirlo, que más gente se sume también a
a ese esfuerzo y vea que es factible. Un poco por eso les mencionaba las estrategias que se pueden plantear, porque sustentabilidad no es solamente energía o no es solamente reciclado, abarca muchísimas cosas, ¿no? Pero se pueden hacer. ¿Qué otra pregunta? Un segundo. Le voy a dar la pregunta al señor Manuel Colina. Denme un segundito. El señor Manuel Colina, bueno, él está arrojando una opinión. Dice, Vector Verde no está certificado en la página de LEED. Sale rechazada la solicitud, dice. No sé si tienes algo que comentar. No, yo lo tengo está como aprobado en la data que ellos tienen en los proyectos. Sí. Okay. A ver, ya estamos como sobre la hora, vamos a ver si hay otra pregunta. Déjame un segundito. El señor Jonathan González dice, en Venezuela, ¿cuáles serían los pasos a seguir o los canales a los que se pueden recurrir para poder obtener la certificación LEED? Ok, bueno, lo primero es idealmente es tener un asesor, porque esa persona te va a guiar en el proceso. Hay que ver si cumple con las condiciones mínimas que yo comentaba al principio, y toda vez que se hace ese diagnóstico o esa evaluación preliminar, uno define las metas. Lo más importante es reunirse primero con el arquitecto y con los especialistas y ver cuáles son los puntos en que uno puede aprovechar o cuál va a ser la lógica del proyecto, cuáles van a ser los equipos que se van a instalar, cuáles van a ser los materiales. Toda vez que uno tiene planteado esa ruta, uno elige los puntos, de nuevo, registra el proyecto, después de registrar el proyecto, se trabaja en paralelo durante el diseño y durante la construcción, se van completando unos formularios, que son requerimientos, hay una plataforma que además recibe esos formularios y que además recibe toda la documentación de respaldo, sean informes, sean fotografías, sean resúmenes, sean tablas de chequeado, de verificado, planos también se mandan y después el revisor emite un informe. Después que ese informe se emite, uno responde información complementaria y entonces ellos deciden si se otorga o no la certificación y el puntaje que se ganó. Y eventualmente, bueno, se certifica, se obtiene un certificado y además uno puede optar a comprar una placa que se instala en el edificio. Pero los pasos son esos, ideal contar con un asesor porque esa persona te va a ayudar un experto que sepa de los requerimientos y hay un año de evaluación de las operaciones del edificio donde se recopila toda la data de los consumos y del funcionamiento del edificio. Si en el caso, eso es un edificio existente, si en el caso de un edificio de diseño va a depender del tiempo de construcción, si el edificio se tarda un año o un año y medio, ese va a ser el tiempo que va a llevar el proceso. Pero generalmente es así, se hace un diagnóstico, se marcan los requerimientos para el diseño, para la construcción, se manda toda la información, se espera la revisión y se certifica. Ese es el procedimiento común. Ok. María, hay una última pregunta. Que hay varias que responderemos, pero el señor Manuel Colina dice, por ejemplo,
ha decidido hacer su propio organismo certificador y no aplicar LEED basada en su experiencia. ¿Cuál es su opinión? No, ¿puedes repetir? Disculpa. Bueno, él pregunta o si se Se ha plantea, decidido, ajá, hace un planteamiento, hacer un propio organismo ajá. certificador y no aplicar LEED basado en tu experiencia. ¿Cuál es tu opinión? Ah, ok. Bueno, hay países como por ejemplo Chile que tienen su propio sistema. O sea, yo personalmente no creo que que todavía Venezuela esté listo para eso. Pero Chile tiene un sistema de certificación que ahorita está enfocado en los edificios públicos. Y hay gente que se está capacitando para esa certificación. Siempre, o sea, yo trabajo como asesor para explicarle a la gente cómo certificarse. Pero si yo hubiese generado mi propia certificación es como que pagarme y darme el vuelto, no tiene mucho sentido. Creo que todavía falta un poco para tener, ese es el ideal, sería el ideal tener un sistema propio de certificación, pero la ventaja de usar LEED es que es a nivel internacional. Entonces, tú no te quedas en tu zona de confort, que es lo local, sino que tú vas y compites con un edificio que está en Estados Unidos, que está en Alemania, que está en China, que está en India. O sea, el logro que tú haces es medible con respecto al mundo. Y además, otra importantísima consideración es que el lead se va actualizando en la medida en que el mercado va avanzando. Entonces, cuanto más exigente es el mercado, más la vara es un poco más alta. De hecho, ahora en octubre va a cambiar la versión, es un poco más exigente, pero eso además, de nuevo, aunque es más exigente, también te da otra visión, o sea, donde tu proyecto va a ser muchísimo mejor y donde, insisto, el edificio que yo estuve trabajando en Bolivia compite con un edificio de Alemania o de nuevo de India o de cualquier otro país con mayor trayectoria también a nivel de sustentabilidad. Y creo que es eso, que falta todavía mucho camino como para obtener un sistema propio. Creo que siempre estaría aprovechando todas las variables que tiene a nivel de agua, a nivel de energía, a nivel de materiales. Lo que podríamos decir es que ojalá, creo que eso es muy importante, la institución, como a nivel de gobierno local o de requerimientos de normativa local, pueden ser más exigentes. O sea, entonces, por eso mencionaba el caso de Chile. Chile, ellos están planteando que todos los edificios públicos, porque son su responsabilidad, tienen que tener esa certificación. Entonces ellos dan, con su experiencia, un ejemplo de lo que ellos apuestan a futuro. Bueno, bueno, muy bien. María, hay muchas preguntas. Yo creo que ya el tiempo no nos da. A todos ellos les Okay. damos las gracias. Les responderemos vía correo, ya te lo haremos llegar. Y entonces, pues, este webinar ya ha terminado ya por hoy. Le enviaremos a todos, cada uno de ustedes, vía correo electrónico el link de esta grabación. Fue grabado totalmente. Y también María le responderá junto con nosotros cualquiera de sus inquietudes. Bueno, sin más, los invito a nuestra próxima webinar para todos aquellos que estén interesados en el área de proyectos en automatización y control. El próximo tema que vamos a estar hablando está enfocado en esa área, serán las buenas prácticas en proyectos de automatización. Bueno, muchísimas gracias a todos y los esperamos nuevamente. Bye. Gracias. Gracias. Hasta luego, María. Chao. Chao, chao. Bye.